Hoy se han estrenado los primeros 3 episodios de la segunda temporada de Los Anillos de Poder y como imagino que la mayoría de espectadores no verán estos 3 episodios de golpe, sino que tardarán varios días en consumirlos los 3, pues he pensado que en lugar de hacer un único análisis de los 3 episodios, mejor haré un vídeo por cada uno de los episodios, de modo que en este vídeo de hoy analizaré únicamente el primer episodio, mientras que mañana y pasado mañana subiré los respectivos vídeos de los episodios segundo y tercero. Dicho esto, empecemos pues con el análisis del episodio 1 de la segunda temporada, para el cual, como hago siempre, más que dar mi opinión, lo que haré será comparar la serie con los libros del Señor de los Anillos y los otros textos escritos por Tolkien sobre la Tierra Media. Empezando por la trama de Sauron, el episodio tiene a bien dedicar los primeros 10 o 15 minutos en explicarnos qué fue lo que sucedió en el pasado y por qué Sauron iniciaba la temporada anterior en un bote en medio del mar, pues se nos cuenta que primero tenía otra forma, que estaba dando un discurso a los orcos que a ellos no les gustó, Adar le traicionó y los orcos le apuñalaron, sin embargo Sauron no murió, sino que se convirtió en Venom y estuvo durante un tiempo recuperando su poder. Entiendo que tuvieron que pasar milenios, dado que la traición tiene lugar al comienzo de la segunda edad y la primera temporada empezaba al final de esa misma edad, de modo que Sauron tuvo forma de Venom durante muchísimos siglos hasta que acabó comiéndose a una humana y al hacerlo adquirió forma humana y se convirtió en Halbrand. Entonces fue al sur en busca de venganza, pero encontró unos supervivientes que huyeron en barco, no llegan a decir el nombre del lugar al que se dirigen, pero entiendo que quieren ir a Númenor, aunque por el camino fueron atacados por un dragón marino y es entonces cuando Galadriel les encuentra en medio del mar. Hay varias cosas interesantes a comentar sobre esta breve introducción. En primer lugar, quiero recalcar que en los libros nunca nadie se rebeló contra Sauron, ni nunca ningún vasallo suyo intentó matarle. Sí que es cierto que entre los orcos había rebeldía a menudo, dado que estaba en su naturaleza, pero se rebelaban entre ellos, no contra Sauron, puesto que Sauron los gobernaba a través del miedo. Seguramente algunos creían que cuando Sauron conquistara toda la Tierra Media, pues la vida sería mejor para ellos, pero en general, Sauron no gobernaba a los orcos porque ellos lo amaran o adoraran, sino porque le temían. Lo de que su espíritu se convierta en Venom no está sacado literalmente de los libros porque en ellos nunca se explica exactamente cómo funciona el proceso de reconstrucción del cuerpo de Sauron, así que en la serie se han tomado la licencia de que se convierta en Venom y que poco a poco vaya tomando forma y energía a partir de los seres a los que engulle, lo cual es inventado pero no es infiel porque creo que consigue transmitir más o menos la idea de los libros de que para retomar sus fuerzas y reconstruir su cuerpo era necesario mucho tiempo que Sauron debía dedicar a sí mismo. A mi forma de verlo, aquí el gran problema es que Sauron es asesinado, porque, como he dicho ahora, nunca fue traicionado por nadie y, según los libros, a lo largo de toda la historia de la Tierra Media, él solo murió 3 veces. Primero al quedar atrapado en la destrucción de Númenor, luego a manos de Gil-galad y Elendil en la Última Alianza, y finalmente al destruirse el Anillo Único en el Monte del Destino. Aparte de estas 3 veces, Sauron nunca murió. Hay una ocasión en la Primera Edad en la que es derrotado por Lúthien y Huan, pero ellos no le matan, sino que le perdonan la vida. Esto es importante porque la primera vez que Sauron muere en los libros, que es en Númenor, pierde su poder de cambiar de forma y de tomar formas hermosas con las que engañar y manipular a los pueblos de la Tierra Media, algo que en la serie no ha ocurrido porque acabamos de ver que aún después de su primera muerte, Sauron todavía puede seguir tomando formas hermosas. Por tanto, aquí la serie no está siguiendo al libro, y cuando finalmente en la serie tenga lugar la destrucción de Númenor y Sauron muera allí, como ya habrá muerto en el pasado, pues supongo que tendrán que inventarse alguna excusa para explicar que ahora ya no podrá tomar otra forma hermosa, o si no simplemente no darán ninguna excusa y en lugar de eso dirán que ya no quiere tomar formas hermosas y que por eso se quedará con su forma oscura, porque quiere, no porque ya no puede hacer otra cosa. Como añadido, es necesario comentar también que Forodwaith se convierte en un paraje de hielo después de la muerte de Sauron como si su espíritu lo hubiera provocado, algo que creo que no tiene ningún sentido más que para que sea visualmente espectacular, porque el espíritu de Sauron no estaba relacionado con el hielo, y en los libros esa región era fría, helada y de nieve, no porque él hubiera muerto, sino porque estaba en el norte, cerca de los antiguos reinos que antaño había dominado Morgoth. Además, el hombre a quien Sauron roba el símbolo de los reyes de las tierras del sur le cuenta que esos reyes se extinguieron hace mucho tiempo, algo que no cuadra con el hecho de que en la primera temporada todos los aldeanos decían constantemente que su rey regresaría algún día, porque si ese hombre sabía que la familia de los reyes se había extinguido, pues en teoría esos aldeanos de la primera temporada también deberían haberlo sabido.
En las escenas posteriores vemos a Sauron muy maltratado por Adar y sus vasallos, algo que me ha sacado mucho de su personaje, porque si bien en la serie Sauron está ahí porque quiere, en realidad son escenas que lo están mostrando como un ser débil que está encadenado y en cualquier momento un orco random podría clavarle un cuchillo en la oscuridad y matarlo otra vez. La sensación que transmite Sauron en los libros es de terror, de dominación y de control, pero en cambio estas escenas en las que se le ve constantemente apaleado y humillado transmiten una sensación totalmente opuesta. Dejando a Sauron de lado, pasemos ahora a la trama de Galadriel, en la que tanto ella como Elrond han estado galopando desde Eregion hasta Lindon en cuestión de minutos. Luego Elrond salta por un barranco altísimo y sobrevive por arte de magia, y al final los anillos acaban siendo útiles y salvan a los elfos. Sigo sin entender algo que creo que ya no se nos explicará nunca, que es qué relación tiene la vida de los elfos con el árbol dorado ese que tienen allí en medio de Lindon. Pero bueno, de toda esta trama, lo más destacable me parece sin duda la aparición de Círdan. Como ya he contado a menudo, Círdan es uno de los personajes más relevantes de la Tierra Media y el más importante de todos los que fueron omitidos en la primera temporada, a quien yo reclamaba constantemente en todos mis análisis sobre la serie porque debido a su peso en la historia creo que debería haber salido y sin embargo no era ni siquiera mencionado. Por fortuna, ahora ha aparecido con un papel clave y vemos que su adaptación es increíblemente fiel, tanto por su aspecto físico, pues en efecto él llevaba barba tal como os conté en mi vídeo de la semana pasada, como por su carácter y sus habilidades, dado que vemos que es un carpintero de barcos que adiestra a varios alumnos, que es capaz de ver o de deducir cosas de los demás tan solo con mirarlos, e incluso hay un detalle que me ha encantado, que es un rápido vistazo nostálgico que hace al mar, hacia el oeste, dado que el deseo de toda su vida fue viajar a Valinor, algo que no pudo realizar hasta el final de la Tercera Edad. En efecto, Círdan era el más viejo y uno de los más sabios elfos que quedaban en la Tierra Media, y también tiene sentido que Elrond acuda a él, dado que en los libros Círdan fue como un padre para Eärendil, que era el padre de Elrond, de modo que sería algo así como el abuelo sentimental de Elrond, como también fue una especie de padre o de mentor para el rey Gil-galad. El hecho de que él o Elrond sugieran destruir los anillos lanzándolos al mar es una idea que procede directamente de la narración del Señor de los Anillos, dado que en el concilio de Elrond, con tal de no tener que ir hasta Mordor a destruir el anillo único, lo que Glorfindel propone es lanzarlo en el mar para que así Sauron nunca pueda encontrarlo. Sin embargo, Gandalf rechaza esa sugerencia diciendo que ni siquiera en el mar el anillo estaría escondido para siempre, dado que en las aguas había muchas criaturas que podrían sacarlo y con el tiempo las tierras podrían cambiar y el anillo podría quedar al descubierto. Pero de todos modos, el hecho de que aquí Círdan y Elrond intenten justamente eso no está lejos de lo que podría haber pasado según se nos explicaba en el libro. El temor que tiene Elrond de que los tres anillos estén corrompidos por Sauron a pesar de que él no participara directamente en su forja está totalmente justificado porque en los libros, en efecto, los tres anillos eran puros, pero aún así estaban sometidos al anillo único, de modo que mientras Sauron tenía su anillo, los tres anillos de los elfos no podían ser usados, porque de hacerlo caerían bajo el dominio de Sauron. Ahora mismo, en la serie, como el anillo único todavía no existe, pues los elfos sí que pueden usar libremente y sin temor sus tres anillos, pero cuando en el futuro Sauron forje el anillo único, tendrán que quitárselos de los dedos. Por otra parte, los elfos escogidos para quedarse con los tres anillos en la serie parecen un poco aleatorios. Círdan se queda con uno porque Elrond se los da, Galadriel se queda con otro porque le cae a los pies, y Gil-galad se queda con el último porque es el rey. Da un poco la sensación de que Círdan y Galadriel están escogidos al azar, y que si por ejemplo el anillo de Galadriel hubiera caído a los pies de otro elfo de los que están por allí, pues sería él quien lo llevara, o que si Elrond hubiera entregado los anillos a cualquier otro elfo que no fuera Círdan, pues entonces él no tendría uno de los tres anillos, sino que lo tendría este elfo random. Cuando en realidad, en los libros, Gil-galad, Círdan y Galadriel eran los escogidos no por casualidad, sino porque eran los tres elfos más importantes que quedaban en la Tierra Media, razón por la que eran los más adecuados para custodiar los tres anillos. También cabe destacar que en un momento dado Círdan menciona a Manwë, el rey de los Valar, y una batalla cuyas armas eran las entrañas de los continentes, lo cual me imagino que hace referencia a alguna de las múltiples batallas que los Valar libraron contra Morgoth al principio de los tiempos, aunque Círdan, según los libros, no participó en ninguna de ellas.
Por último, el cambio más drástico con respecto a los libros es probablemente la adaptación de los puertos grises, que en la serie vemos que son 4 chabolas cutres que no parecen mucho mejores que las casas que tenían los sureños en la primera temporada, cuando en los libros los puertos grises, también llamados Mithlond, era la ciudad capital de Lindon, el reino más importante de los elfos de la Tierra Media, de modo que su arquitectura debería ser igual o superior a la que vemos en Eregion o en el bosque donde está siempre el rey Gil-galad. Podríamos suponer que la diferencia arquitectónica es debida a que los puertos todavía están en construcción, pero eso no es así porque según los libros, Mithlond fue la primera ciudad que se construyó en Lindon y además a estas alturas llevan ya milenios enviando barcos a Valinor, como ya vemos en la primera temporada, así que en conclusión, el aspecto que vemos de los puertos grises se queda muy atrás de lo que debería ser. La tercera y última trama del episodio es la de Gandalf, de quien no tengo mucho que decir porque ya sabéis que es toda 100% inventada. Supongo que la pesadilla que tiene es una premonición del futuro de todo lo que le ocurrirá en esta misma temporada, dado que en ella vemos al mago oscuro que ya salía en el último tráiler, y supongo también que los merodeadores de Tatooine que hay por allí deben de ser los hobbits de los fuertes que fueron anunciados hace algunas semanas. Además, vemos una escena en la que Gandalf no consigue controlar sus poderes, hecho que ya fue recurrente en la temporada anterior, donde comenté en varias ocasiones que probablemente no sería capaz de dominar por completo sus poderes hasta que no tuviera un bastón de mago mediante el cual poder canalizarlos. Para terminar, la verdad es que no entiendo por qué al final de la temporada anterior Amapola se quedaba con los pelosos si inmediatamente en el primer episodio de la nueva temporada se une a Nori y Gandalf como si nada. Narrativamente eso no tiene ningún sentido, y me imagino que más bien será que en principio los guionistas no querían que Amapola continuara en la serie, pero a la hora de escribir la segunda temporada se dieron cuenta que necesitaban a su personaje para que Nori tuviera más juego en sus diálogos y aventuras, así que la metieron rápidamente a un calzador en este primer episodio y ya está. Con esto termina mi análisis de hoy, aunque antes de irme quiero dejar clara cuál es mi relación con Prime Video, porque hace 2 años, cuando se estrenó la primera temporada, tanto en redes sociales como en comentarios de mis vídeos, hubo mucha gente que me acusaba de ser un vendido. Insultos que en aquel momento ignoré, porque pensé que era mejor no hacer caso a los que hablan sin saber, pero con el estreno de la segunda temporada lo más seguro es que todas esas acusaciones vuelvan a repetirse, y creo que es mejor que os cuente cuál es la verdad de todo esto, porque aunque sé que diga lo que diga, los que me odian seguirán odiándome, al menos los que sois fieles a mi canal sabréis que fue exactamente lo que ocurrió. Yo soy un tío normal que hace vídeos del Señor de los Anillos desde su casa, igual que podríais hacerlo cualquiera de vosotros. Y como tal, nunca he tenido contactos privilegiados con nadie involucrado ni en esta serie ni en las películas de Warner o en otros productos audiovisuales. Sin embargo, como con el tiempo he llegado a tener muchas visitas en vídeos dedicados a la Tierra Media, alguien dentro de Prime Video descubrió mi existencia y a principios de 2022 me contactaron para invitarme a un evento que hicieron en Mallorca con el estreno del primer teaser tráiler de la primera temporada. Yo acepté encantado, porque en toda mi carrera como youtuber o como escritor, esta fue la primera vez que una empresa me contactó para invitarme a un evento. Pero nos pusieron el teaser a las 3 de la madrugada, al aire libre, en pleno febrero. Yo tenía muchísimo frío, mucho sueño y además el teaser no me gustó nada porque en él no reconocí nada del Señor de los Anillos. De modo que cuando al día siguiente volví a mi casa, pues hice un análisis que todavía podéis ver si queréis, en el que expresaba mi descontento generalizado. A pesar de esa crítica negativa, Prime Video confiaba en que su producto me acabaría convenciendo, de modo que volvieron a contactar conmigo y en mayo me invitaron a un nuevo evento, esta vez en Londres, al que tan solo tuvimos acceso una veintena de influencers privilegiados alrededor de todo el mundo, donde nos enseñaron 3 escenas de la primera temporada y nos reunieron con los 2 showrunners para que nos hicieran una presentación y respondieran a algunas de nuestras preguntas. Las 3 escenas que nos mostraron fueron la de Galadriel encontrando una fortaleza oscura y combatiendo a un troll, la de Nori con una carreta empujando al extraño después de haberlo encontrado, y la primera conversación que tiene Elrond con Durin y Disa en Hazad-dûm. Ninguna de estas 3 escenas me gustó especialmente porque ninguna tenía relación con los libros. Y además, como nos las pusieron en versión original, pues solo me enteré de la mitad de los diálogos. Pero por otro lado, la presentación de los showrunners me encantó, porque en ella mencionaron un montón de datos muy precisos sobre la Tierra Media e incluso citaron de memoria pasajes de los cuentos inconclusos y algunas de las cartas de Tolkien, lo que me convenció de que realmente estos 2 hombres habían hecho todo lo posible para que la serie fuera lo más fiel que podían al canon, tal y como ellos mismos afirmaban de continuo haber hecho. Y este fue un poco el mensaje que quise transmitir en el siguiente vídeo que hice sobre la serie.
Por desgracia, con el paso de las semanas se publicaron 2 trailers más y al analizarlos empecé a darme cuenta que lo que salía en ellos no se parecía nada a lo que los showrunners habían dicho, sino que todo parecía sumamente inventado. Debido a ello, empecé a pensar que a lo mejor estaba pecando de inocente y que los showrunners nos habían mentido a la cara, prometiendo fidelidad a los libros cuando realmente iban a inventárselo todo, y que lo de citar pasajes de los libros no era más que un discurso que se habían aprendido como robots tan solo para engatusarnos. Aquel era el pensamiento escéptico que tenía en mente cuando Prime Video contactó conmigo por tercera vez para invitarme a un último evento, que fue el de la Premiere de Londres celebrada en agosto, 2 días antes del estreno mundial de la primera temporada, en la que nos pusieron los 2 primeros episodios y luego asistí a una fiesta exclusiva donde había muchísima gente involucrada en la serie, incluidos todos los actores y actrices, momento que aproveché para hablar 5 o 10 minutos con el actor que interpreta a Elendil. Aún así, a pesar del enorme sentimiento de privilegio que me envolvía en aquel momento, a mí esos 2 episodios no me gustaron, de modo que cuando volví a casa hice mi análisis como siempre y expliqué por qué la serie me estaba decepcionando. En ninguno de estos 3 eventos nadie me pagó nada, ni nadie compró nunca mi opinión. Sí que es verdad que Prime Video cubrió los gastos de mis desplazamientos, alojamientos y dietas de los 3 eventos, lógicamente, porque si no lo hubieran hecho, yo no hubiera ido. Pero como he dicho antes, yo soy un tío normal, de clase media, y a mí no me sobra el dinero como para ir gastándolo en viajes express por aquí y por allá. Un tema distinto es el de que justo esta semana o un poco antes contactó conmigo Prime Video España, porque los que me habían invitado a los 3 eventos anteriores no eran los de España, sino los de Europa o Estados Unidos. No estoy seguro, vamos, no sé exactamente cómo funciona la empresa por dentro. Pero los de los eventos internacionales eran unos que no eran los de Prime Video España, sino que estos ahora me escribieron para ofrecerme un contrato como tertuliano en 2 directos que querían hacer en su canal de Twitch. Yo acepté porque a mí no me importaba ir a su canal a participar en un par de directos, y aquí sí que cobré, lógicamente, dado que yo estaba realizando un servicio para su empresa, igual que el fontanero cobra cuando viene a nuestra casa a arreglarnos el desagüe, o igual que cobra el exfutbolista cuando lo llaman para narrar un partido de la Champions en directo, o igual que cobran los actores para actuar en cualquier película, o igual que cobra cualquier autónomo del mundo cuando su trabajo es solicitado por alguien. A mí, Prime Video España me requirió como historiador de la Tierra Media para 2 de sus directos, de modo que me ofrecieron un sueldo acorde para esos 2 directos donde querían que yo participase. Y yo fui y participé, aunque como en ellos había muchos otros tertulianos, yo no estaba solo, yo no era el principal ni el moderador, pues yo no dije todo lo que pensaba sobre la serie, sino que tan solo hablé cuando me dieron la palabra o cuando me hicieron alguna pregunta concreta y yo respondí diciendo lo que ocurría en los libros, pues para eso estaba allí y ya está. Y con esto terminaron todas mis peripecias con Prime Video. Yo siempre hice o intenté hacer todas mis críticas hacia la serie con el máximo respeto posible, porque aunque me sentí engañado tanto por los showrunners como por el equipo de marketing, también conocía personas que trabajaban dentro de la producción que sabía que habían hecho todo lo que estaba en su mano para que todo saliera lo mejor posible. Aún así, Prime Video debió considerar que yo me había pasado 3 pueblos con mis análisis, porque tras el estreno de la primera temporada nunca volvieron a contactar conmigo. No sé si con los trailers de la segunda temporada ha habido algún evento especial, pero si lo ha habido, yo no he sido invitado. Y hace 2 semanas tuvo lugar la Premiere de Londres, igual que la de hace 2 años, a la que sé seguro que de nuevo fueron invitados varios influencers, más que nada porque es que he visto las fotos, aunque yo no fui uno de los invitados. A mí, Prime Video nunca ha vuelto a dirigirme la palabra, sino que simplemente he sido ignorado, algo que entiendo perfectamente, porque si hace 2 años hicieron el esfuerzo de invitarme a 3 eventos exclusivos y a pesar de ello mis opiniones fueron siempre negativas, pues me parece lógico que nunca más vuelvan a invitarme a nada. Igual que si yo invitara a alguien a una presentación de mi libro y luego esa persona hablara pestes de mi libro, pues yo no volvería a invitarla nunca más. Si es que en el fondo todo lo que hacen estas empresas siempre es lógico. Pero aún así, no deja de entristecerme un poco, porque nunca ninguna empresa me había contactado para ninguno de sus productos a nada, mucho menos a eventos tan exclusivos como a los que Prime Video me llevó. De hecho, considero que estar invitado a la Premiere de Londres fue el clímax de mi carrera como youtuber, y estoy triste, porque simplemente por mi forma de pensar o por mi forma de valorar la serie, yo mismo cerré la puerta a que eso pueda repetirse en el futuro. Pero así es la vida, o así es como funciona el mundo empresarial, y no me arrepiento de nada de lo que dije en ninguno de mis vídeos, así que aquí estoy un día más, analizando Los Anillos de Poder y criticándola no porque la odie, sino porque mi trabajo es compararla con los libros. Y si lo único que han hecho es inventarse la historia entera, pues entonces mi único trabajo es contar la verdad.
Ahora sí que con esto termina mi vídeo, mi análisis del primer capítulo, aunque antes de irme solo me queda recordaros que ya está a la venta mi nueva novela, la última que he escrito, La Edad del Sol, que la escribí durante todo el año pasado y por eso durante 2023 casi no subí ningún vídeo, la cual creo que es una novela de fantasía que os va a encantar. Es buenísima, vamos, al menos bajo mi punto de vista, aunque evidentemente yo soy el autor, así que no voy a hablar mal de mi propio libro, pero de verdad considero que es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida, así que creo que tiene potencial para que a los que seáis fans de la fantasía os guste leer este libro, os encante. Así que os pediría que si os gusta mi contenido o si queréis agradecerme de alguna manera mi trabajo más allá de la suscripción a mi canal, podéis comprar esta novela y decirme en redes qué os ha parecido después de que la leáis. De verdad espero que os encante. Dicho esto, gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos.